En resumen, que la tesis de doctorado del presidente sin apellido Castro está teniendo una aplicación práctica muy costosa para nuestro pueblo. Jamás Cuba estuvo peor ni en peores manos, con amenazas en la Asamblea Nacional que generan inestabilidad en las gestiones financieras y mercantiles privadas, principalmente con respecto a la cotización de las divisas y las importaciones de productos de primera necesidad muy sensibles para la población, provocando así más escasez y más inflación. Pique de rapidito, vamos allá. Oye, les presento a un nuevo crack que acabo de descubrir. Joan Miguel González Piedra en Diario de Cuba la botó de jonrón. Ay, caballero, oigan esto. Dice: ¿qué clase de ciencia e innovación está aplicando Díaz-Canel en Cuba? Desde que asumió el poder nominal en Cuba de la mano de Raúl Castro en 2018, Miguel Díaz-Canel ha tratado de vender una imagen de dirigente moderno e impulsor de la ciencia y la innovación. Es una especie de marketing político para contrarrestar la senil y retrógrada imagen de la dirección histórica del régimen, detenida en la peor de las ideologías utópicas de los siglos XIX y XX. Como si fuera la puesta en escena de un reality show, nos presentaron a un presidente estudioso que defendía su tesis de doctorado en 2021 con brillantez exaltada por sus profesores universitarios. ¿Y cuál fue el tema de su doctorado? Pues uno vinculado a esa imagen: sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible de Cuba. Para los cubanos de a pie, es decir, aquellos que no pertenecemos a la casta política enriquecida con el tráfico de influencias o socialismo, como se conoce popularmente a la corrupción comunista, una tesis con semejante título parece una paradoja o un chiste de mal gusto. No hay ciencia, ni hay innovación y mucho menos desarrollo que sostener en Cuba bajo este régimen empobrecedor. Desde entonces, Díaz-Canel repite como un papagayo la muletilla de la ciencia y la innovación, haciendo énfasis en unas vacunas, ¿te acuerdas? Las vacunas contra el corona, que nunca fueron certificadas por la OMS, que tampoco pudieron evitar el contagio masivo de nuestro pueblo, ni las más de 60.000 muertes por encima de las estadísticas normales en 2021. Si un presidente de un país en ejercicio de su cargo defiende una tesis de doctorado precisamente sobre un enfoque de gestión de gobierno, automáticamente su propia gestión debe implementar los resultados de sus postulados y hacer extensión de ellos en su propio trabajo, vistos los fracasos de todos los planes, iniciativas y estrategias de su gobierno. Díaz-Canel habría merecido un desaprobado. Dígase tarea ordenamiento, plan de reanimación agrícola con sus 63 medidas, ley de soberanía alimentaria sin alimentos, ley de pesca sin pescado, bancarización inviable sin soporte tecnológico, negocio con esclavos de batas blancas deprimido por la pésima propaganda de tal flagelo en pleno siglo XXI, turismo sin recuperarse después de la pandemia en contraste con la recuperación flamante de sus competidores regionales y, como es lógico, un país en estampida con el mayor éxodo migratorio que la revolución castrista ha conseguido en más de 6 décadas. Entonces, ¿qué clase de ciencia e innovación estaría aplicando Díaz-Canel con tales resultados? Evidentemente, la vetusta y fracasada ciencia soviética o marxista-leninista que insisten en poner por delante en cada paso que dan al enarbolar la continuidad una ciencia que sí funciona, pero no para conseguir una economía exitosa y competitiva, ni una sociedad justa con disfrute pleno de los derechos humanos elementales. No, sino para garantizar el poder totalitario en manos de una élite dictatorial camuflada de representantes de la clase trabajadora y de las causas justas de este mundo. Con semejante ciencia hacen todo tipo de innovación en aras de la continuidad, a las que llaman de diversas maneras dependiendo del personaje y del contexto: rectificación de errores, lineamientos, tarea ordenamiento, resistencia creativa, inversión externa,
extranjera controlada, trabajo por cuenta propia y MIPYMES limitadas a no crecer para que no amenacen al ineficiente sector estatal. La ciencia y la innovación de Díaz-Canel se basa en sembrar el pánico en el sector privado 2 veces al año, con amenazas en la Asamblea Nacional que generan inestabilidad en las gestiones financieras y mercantiles privadas, principalmente con respecto a la cotización de las divisas y las importaciones de productos de primera necesidad muy sensibles para la población, provocando así más escasez y más inflación. También ha de ser muy científico e innovador topar o fijar precios en los bienes y servicios que ofrece el sector privado, que se rigen por un mercado todavía incipiente y anómalo, demasiado dependiente de factores externos y de los vaivenes de un Estado controlador y torpe, lo que incluso tienen legislado como una prerrogativa del Estado y los gobiernos locales. Eventualmente lo intentan 1 o 2 veces al año como medida populista que, al generar más distorsión en el ya muy distorsionado comercio de bienes y servicios, se ven compelidos a retractar. En resumen, que la tesis de doctorado del presidente sin apellido Castro está teniendo una aplicación práctica muy costosa para nuestro pueblo. Jamás Cuba estuvo peor ni en peores manos, que yo difiero porque en las manos de Barbatruco eso es lo peor del universo, pero bueno, seguimos. Pero lo que es un problema al mismo tiempo podría ser la solución, pues eventualmente podría ser más fácil arrancarle el poder a un dictador inepto y sin carisma que a los igualmente ineptos pero más carismáticos dirigentes históricos. Sería entonces la única innovación loable, el gobierno de los peores para que sea posible el de los mejores, elegido democráticamente por el pueblo. Ya eso tuvo como respuesta un 11J y lo mejor puede estar por llegar. Me encantó este artículo y me encantó el cierre con esperanza de lo mejor puede estar por llegar. Toda la razón. ¡Ay! Aquí tenemos un desglose magistral de toda la tesis de doctorado de Canel, la ciencia, la innovación y cómo toda su gestión ha sido lo más chapucero, lo más falta de ciencia, de innovación, un tipo que no sabe ni hablar. Bueno, él mismo ha reconocido que ha fracasado, que tenía una ganadería sin ganado, su gestión habla por sí sola, la situación de Cuba en 2024 habla por sí sola. Así que nada más que decir su gestión, sus palabras, la Cuba de 2024, todo eso habla por sí solito, es un papagayo, taca. Así que nada, magistral este artículo, me encantó, quería compartirlo con ustedes. Yo te mando un abrazo y recuerda, el final de este artículo clavadito, lo mejor está por llegar. Grábate eso en el cocote y tú verás que lo vamos a lograr. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!